El Norwegian Anchor no es uno de los barcos más nuevos de la compañía, pero tampoco es uno de los barcos más viejos. Fue construido en 2019, tiene más de 300 metros de largo y capacidad casi para 4.000 pasajeros, pero en ocupación doble, o sea, si estuviera todo lleno. Nosotros hemos hecho un par de viajes en ese barco, hicimos un viaje por Alaska, pero en esta ocasión voy a narrar nuestro viaje por el Caribe, que salimos desde el puerto de Miami. Esta es una vista desde el barco, desde el Garden Café, que es el restaurante buffet, y es probablemente lo que uno visita de inmediato porque cuando uno aborda el barco es casi mediodía o la 1 o 2 de la tarde. A las personas les gusta ver la salida del puerto y desde las barandas se ve precioso la salida aquí de Miami, en la que íbamos saliendo muy lento porque por ahí venía detrás un barco de Carnival, el Carnival Celebration, que se veía a lo lejos y pronto nos alcanzó y nos adelantó. y el barco iba despacio, quiere decir que nosotros íbamos mucho más despacio. La salida del puerto es lenta y eso nos permite tener una vista preciosa. Ese es el Carnival Celebration. Aquí un selfie con el Carnival Celebration desde la cubierta. Podemos ver que había bastante gente ya acercándose. Aquí estoy con mi esposa, con mi hermana y mi cuñado, que hicimos este viaje al Caribe. Nosotros 4 también hicimos el viaje a Alaska en este mismo barco, pero ese lo voy a hacer la referencia en otro video. Y podemos ver que aquí está ya el ambiente en la piscina para la fiesta de salida. Los ascensores estaban muy cerca de nuestra cabina. Yo lo escogí así porque a veces cuando la cabina está muy lejos hay que caminar mucho para llegar a los ascensores. Estábamos en el piso 14 porque lo escogí así también. A la hora de hacer la reserva uno puede escoger la cabina y si hay espacio uno puede escoger el piso. Esta es una cabina interna. En el viaje a Alaska sí usamos una cabina con balcón, pero aquí en el Caribe usamos cabina interna. Me gusta mucho que el baño de los barcos de Norwegian tengan puerta de vidrio, porque recientemente, hace como un año, hicimos un viaje en un barco viejo de la compañía Royal Caribbean y lo que tenía era una cortina y era terrible que se salía el agua por debajo del piso. Esta es una pantalla móvil que está cerca de los ascensores o en algunos pasillos donde se puede hacer reservaciones, que por supuesto también se pueden hacer en la app del barco o desde el televisor en la cabina. Este es el observatorio. El observatorio es algo que tiene este barco y también otro barco gemelo que se llama el Norwegian Bliss, en el que también hemos estado, y también los barcos nuevos de la compañía. Los barcos nuevos son como el Prima, el Viva, el Aqua y otro que vendrá luego, el Luna. Esos ahora ya todos están construidos con este concepto de el observatorio, que son unos ventanales grandes que están al frente y otros ventanales a los lados. Y así uno puede ir disfrutando del paisaje sin tener que estar arriba en la cubierta, sino que puedes estar cómodamente en un sofá con aire acondicionado, con bocadillos, con bebidas. A mí me encanta, a nosotros nos fascina el observatorio. Este es Le Bistrot, es un restaurante francés que está en los barcos de Norwegian. Y es un restaurante de especialidades, o sea que no está incluido en la tarifa regular, pero ahora Norwegian tiene un sistema que es como un combo que se llama More at Sea. Tengo un video donde explico todos los detalles sobre eso. Si quieres verlo te pongo el link en la descripción. Y eso incluye restaurantes de especialidades.
Ese es el show Choir of Men, que nos encanta. A mí me gusta mucho ese show y tuvimos la oportunidad de verlo 2 veces, en Alaska y esta que fue en el Caribe. Este es el restaurante Taste. Hay 2 restaurantes pequeños, uno se llama el Taste y el otro, ya se me olvidó cómo se llama. Están uno frente al otro y abren para el desayuno, por si uno quiere desayunar a la carta en vez de desayunar en el buffet. La primera parada fue en la isla de San Tomás. Es una isla muy bonita donde se hacen tours a los miradores, a las playas. Ahí podemos ver los barcos al fondo, está el Anchor y a la par hay uno barco de Disney. Aquí está mi hermana y mi cuñado. En estos miradores generalmente hay tiendas de artesanía donde venden souvenirs y cosas de este tipo. Esto es el regreso al barco. Podemos ver el tamaño del barco, que es inmenso, más de 300 metros, 330 metros. Aquí estamos en Isla Tórtola, que es una de las Islas Vírgenes Británicas. Es una isla pequeña también, donde tiene una parte alta y se llevan mucho los turistas al mirador a tomar fotos desde ahí. Como podemos ver, las imágenes son preciosas. Puerto Plata está en República Dominicana, es más ciudad y ahí hay varias opciones de visitar. Yo recomendaría tomar un taxi en vez de tomar un tour en un bus, que nosotros tomamos un tour en un bus, es un poco más incómodo porque los lugares donde se parquea el bus son más pequeños, entonces sería más práctico visitarlo como en taxi. Estaba un poquito ventoso, pero el día estaba bonito. En esa cubierta hay bares y restaurantes. Este es el atrium, que es como la parte central del barco, donde está la recepción, el café internet, hay un bar y se hacen concursos, anuncios. En el segundo piso está este restaurante que se llama The Local, que está abierto a las 24 horas. Tiene bocadillos como es tipo sport bar. Estos son los go-karts. Es una pista de go-karts. Yo participé, me gustó usarla. Hay que pagarla por aparte. Costaba como $10 usarlo, algo así. Está en la parte superior del barco. El Norwegian Bliss también lo tiene y otros barcos. Los Lobos es un restaurante mexicano. Estas fotos fue más bien de nuestro viaje en Alaska en este mismo barco, pero como el restaurante es exactamente igual, pues lo puse como referencia para que lo conozcan. Aquí estamos en Great Stirrup Cay, que es la isla privada de Norwegian. Las compañías tienen sus propias islas privadas. Royal Caribbean tiene, MSC tiene, Disney tiene. Y en esta isla privada el barco no puede llegar al puerto, así que hay que desembarcar en unos botecitos que lo llevan a uno y lo traen. Y si tienes paquete de bebidas está incluido y las comidas están incluidas. Si quieres hacer deportes acuáticos, ya como snorkel o alquilar equipos como por ejemplo kayaks o jet ski, hay que pagarlo por aparte. Y también hay unas cabañas que se pagan por aparte. Y también hay piscinas. Si te interesa viajar en crucero, te recomiendo descargar nuestro libro digital, Cómo reducir el costo de un crucero en cientos de dólares literalmente. Con ese libro aprendes cómo hacerlo. Te pongo en pantalla el enlace y también en la descripción para que lo puedas descargar de inmediato.